bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. El equipo español junior logró en Portugal revalidar el título de campeón de Europa, con el canario Dylan Donegan en sub-16 y la vasca Anette González Echavarri en sub-18, colgándose 2 oros individuales. John Garmendia y Raquel Bento fueron los ganadores de la segunda prueba del circuito nacional en la modalidad del longboard, celebrada durante el Salinas International Longboard Festival 2024. Esta misma cita, declarada como fiesta de interés turístico regional, sirvió también para proclamar tanto a David Hernández como a María García como nuevos campeones de España en la modalidad de kneeboard. Por su parte, el cántabro Manuel Oyuela logró en las aguas de Salinas el título de campeón de España en la modalidad del long sub, una mezcla de subsurf y longboard, que sorprendió por su espectacularidad. El realizador italiano Tommaso Pardini presenta Atlas, un documental que muestra cómo el surf ha mejorado la vida de muchas personas en Marruecos, pero con la contrapartida de un turismo masivo. De nuevo, Dylan Graves se puso el reto de surfear olas nada convencionales y esta vez viajó hasta el río Amazonas, en Brasil, para aprovechar las que se producen tras las mareas vivas conocidas como pororoca. Hacía tiempo que no se dejaba ver el surfista californiano Dane Reynolds, que ya con 38 años disfruta de las olas más cercanas a su casa en Ventura y dejando todavía destellos de su particular power surfing. Surfear con alayas es retroceder en el tiempo, a las raíces del surf. Así lo cree el realizador japonés Keiju Kawase, que se inspira en este tipo de tablas para sentir el espíritu tradicional y respetuoso de la madera. Comenzaron los Juegos Olímpicos de París 2024 con el feliz debut del surf español en una cita olímpica. Andy Crier, Nadia Nostarve y Yanire González Echavarri son ya parte de la historia de nuestro deporte. Y con el más puro estilo olímpico nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.